Hola amigos y amigas, este día nos encontramos en la iglesia Santiago Apóstol, donde conoceremos su historia. Acompáñenme. La ciudad de Chalchuapa se encuentra ubicada a 13 kilómetros de la ciudad de Santa Ana y a 78 kilómetros de la ciudad de San Salvador. El nombre Chalchuapa proviene del náhuatl Chalchihuit, que significa jade, y Hua, que significa posesión en abundancia, y Pa, sufijo locativo. Históricamente, Chalchuapa se encontraba habitada por población de pipiles y pocomames. Los registros mencionan que la ciudad era conocida como Pueblo Grande en la época de la colonia. Se cree que sus orígenes datan del siglo V al siglo VI, Larín 1985. En el centro histórico de Chalchuapa nos encontramos el parque conocido como Dr. José Matías Delgado, que fue construido en 1901, cuyo donativo fue brindado por el presidente Tomás Regalado. Antes de su construcción se encontraba una ceiba en el centro, por lo que los lugareños le llamaban Parque Tomás Regalado. Fue en el año de 1927 que cambió al nombre con el que actualmente se conoce. Nos desplazamos a la plaza ubicada frente al templo, en la cual se realizaban las transacciones comerciales. En 1952 se crea el nuevo mercado. Así, los comerciantes se trasladan al nuevo mercado, dejando libre la plaza. En 1997, el alcalde Mario Ramos dona el terreno a la iglesia, convirtiéndose en un nuevo parque, llamado Parque Santiago Apóstol. En el parque actualmente podemos encontrar una fuente en su centro, asientos que brindan la comodidad para permanecer en el lugar, además de una cripta donde se encuentra la Virgen María. Dimos un par de vueltas por este parque y luego nos dirigimos a la iglesia que ya había abierto sus puertas. Esta iglesia se conoce como Santiago Apóstol y al investigar un poco su historia encontramos los siguientes datos. A la llegada de los españoles en esta zona, inició el proceso de evangelización, cuya enseñanza era la nueva religión hacia los pueblos originarios. Por medio de la predicación del Evangelio, comenzó a realizarse la construcción de templos de adoración, conocidos como iglesias. De esta manera, para el año de 1633 se había logrado evangelizar a gran parte del pueblo indígena porque ya se contaba con un templo. Posiblemente es el que está en la actualidad en Chalchuapa, o al menos era una parte de lo que se conoce hoy en día. Los pueblos colonizados tenían un espacio, una casa o un pequeño templo para realizar las prédicas. La iglesia Santiago Apóstol, según datos históricos en 1858, ha estado en el mismo lugar, según se describe. Al oeste se encontraba la plaza, al sur se encontraba la casa comunal, dividida por una calle, se hallaba la iglesia. Por su parte, la iglesia era una casa que fue construida de manera sencilla de adobe y paja.
Los datos mencionan a un historiador llamado Carlos Orellana, que afirma que el fray Bernardino de Villapando consagró al patrono Santiago Apóstol el día 25 de julio de 1569. La asignación de patronos solamente se otorgaba a ciudades importantes. El estudio documental de Chalchuapa menciona que en el año de 1681 se solicitó en audiencia la cuarta parte de tributos para costear la reedificación del templo parroquial, por lo que se cree que desde ese año inició la construcción del templo. Por lo que el templo posee una estructura arquitectónica europea, según dice Gonzalo, 1985. Los templos a raíz de la conquista son de planta rectangular, con un ábside cuadrado saliente. Tiene 3 naves, la del centro más ancha y más alta que los laterales. Las cubiertas son armaduras de madera a 2 aguas sobre la nave central y de pendientes sencillas sobre los laterales. Los techos rasos de viguería apoyados en arquería. Ocultábamos en los casos suntuosos con alfarjes o artesanados. Solo el ábside estaba cerrado con bóveda. Un gran arco triunfal servía de marco al presbiterio. La iglesia Santiago Apóstol ha tenido varias remodelaciones según el presbítero Emilio Caballero en su periodo 1959 a 1986. Menciona que en 1874 se instaló la torre del reloj a un costado. Aproximadamente en 1945, el piso original fue cambiado por ladrillos de mosaico. En 1970 se cambió la cubierta de teja por lámina galvanizada. En 1986, durante el conflicto armado, la escultura de Santiago Apóstol que se encuentra en la cúpula sufrió destrucción de su rostro que fue causado por disparos, lo cual llevó a su restauración. Al ingresar a la iglesia, pudimos observar que es una nave en forma de cruz. Apreciamos el cuadro que simboliza las almas del purgatorio, además de una placa que se lee: Templo Colonial Santiago Apóstol, joya arquitectónica, artística y cultural, declarada Monumento Nacional por la Asamblea Legislativa de la República del Salvador. En julio de 1992 se declaró Monumento Nacional por decreto legislativo. Además, es un bien cultural protegido por la Convención de La Haya de 1954. Actualmente, la edificación se mantiene conservada por los constantes trabajos de restauración y mantenimiento de la misma. También pudimos observar un retablo de estilo barroco donde se encuentran pinturas que representan pasajes bíblicos. Además, encontramos el Santísimo, símbolo de la presencia de Cristo, lugar más visitado por los pobladores. Al otro costado se encuentra la capilla de Jesús del Nazareno y otra capilla de camarín de la Virgen María, Magdalena, San Juan y el Señor de la Cruz. Además de encontrar la pila bautismal, y como dato curioso encontramos pinturas en retablos que han sido cuidadas ya que datan del siglo XVI, siendo patrimonio cultural del Salvador. Otro dato importante es que en el año de 1990, las obras de arte religioso que pudimos apreciar no estaban distribuidas de esta forma. Existía un proceso de articulación del templo, interpretación basada en relatos, realizada por Carla Beatriz Méndez Pimentel en el año 2014.
Es así que la Iglesia Santiago Apóstol en Chalchuapa forma parte de las 5 iglesias coloniales en El Salvador, según datos del Ministerio de Cultura, por lo que como salvadoreños debemos reconocer su legado histórico y cultural independientemente de la religión que profesemos. Debemos reconocer que esta iglesia forma parte de nuestro legado cultural de generaciones pasadas a las generaciones actuales y por tanto también para generaciones futuras. Te invito a visitar la ciudad de Chalchuapa y poder vivenciar la experiencia del contacto con nuestra historia. Nos vemos a la próxima.